Regresamos. Bueno, estamos de regreso y le conté que estaríamos hablando esta mañana sobre Interjet, esta aerolínea que, bueno, pues se declaró en quiebra, está en concurso mercantil, es una situación muy delicada la que ha vivido y vive Interjet. Estamos hablando de trabajadores, de proveedores, de aviones, en fin, todo lo que significa, al final de cuentas, este complejo proceso que se ha vivido y del cual hablaremos con su presidente, con el presidente del Consejo de Administración de Interjet, que es Alejandro del Valle. Bienvenido, Alejandro, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, que nos hayas invitado. Agradezco mucho que nos escuche tu público y agradezco porque estamos en una etapa que hoy Interjet está caminando en el sentido que se propuso desde que la familia del Valle en el año 2020, en junio, le compró a la familia alemana el 90.4% de las acciones. Sabíamos que era una empresa que traía crisis. Se firmó un contrato que se llama Rescate, Recapitalización y Venta Accionaria de Interjet, donde la familia del Valle tomaba primero, con mucho tiento, hacer una revisión de la empresa. Y para hacer una revisión de la empresa pedí 6 meses. E ingresé con $6 millones para pagar una nómina que se debía de 15 días y 100 millones para los impuestos que se fueran a generar en la subsecuencia de nuestra llegada. El contrato es muy claro. Dice que llegamos con $6 millones para revisar la empresa y que hasta el 30 de noviembre tenemos nosotros la decisión de continuar o no, haciéndole una inyección hasta de $110 millones. La familia del Valle sí tenía esas cantidades de inversión en una empresa muy grande, con valores superiores a los $2.500 millones, era el avalúo de esa empresa. Pero fue muy claro el contrato que decía que no se debía absolutamente nada de impuestos y que no se debía nada de empleados más que una nómina de 20 millones de pesos por una quincena. Así se firmó. Y la cláusula decía que si la familia del Valle se quedaba, podría invertir, pero él decidía hasta cuánto, hasta $110 millones. Lo teníamos nosotros en nuestras cuentas para poder invertir y veíamos una gran oportunidad de hacerse dueño de una empresa tan exitosa, con tanta participación, una empresa con 350 vuelos diarios, con 34 aeropuertos o destinos en México, con 10 en los Estados Unidos, con 3 en Canadá, con 3 en Centroamérica, con 3 en Cuba, con 3 en América Latina. Pues vimos una gran oportunidad, 16.200.000 pasajeros al año, wow. Ingresos por $5 millones diarios durante los últimos años, diarios de venta de boletos, durante los últimos años. $5 millones se dice fácil. Se dice fácil. Diarios. Durante 2017, 2018 y 2019. $1.500 millones promedio al año. Llegamos a la empresa, vamos a revisarla. Lo primero que veo que de todos los aviones, de una flotilla de 95 aviones, que había 87 porque faltaba que llegaran 8 aviones de los rusos. Entonces había 22 aviones rusos de la marca Sukhoi. Y de esos 22 nada más estaban volando 4. Y todos los demás aviones de la marca Airbus, que es la que maneja Interjet, ya se habían recogido. ¿Por qué? Porque no se habían pagado desde el 2019 arrendamientos. Se los llevó Airbus, eran los arrendadores. Sí, eran los arrendadores. Entonces, en el momento de que los arrendadores se lo llevan, dejan únicamente los Sukhoi. Porque los Sukhoi supuestamente eran comprados. Digo supuestamente porque así fueron entregados al SAT como garantía del pago de los impuestos hasta esa fecha. No mintió, el contrato era muy claro. 0 impuestos, 0 deuda a trabajadores, únicamente una deuda que me dijeron que era aproximadamente de $2.600 millones. Por eso la empresa estaba en quiebra. Entonces decían, te entrego la empresa, tú métele dinero y trátala de salvar. Y así empezamos. Como empresario lo que yo vi es una gran oportunidad. Con poco dinero y después meto fondos de inversión, nos hacemos de una gran línea. Empezamos a trabajar y lo primero que vimos fue la descomposición administrativa y el falta de control dentro de Interjet. Una total descomposición. Cada dirección era una especie de departamento o de empresa. Cada uno se preocupaba y autorizaba.
Llevé a un gran amigo mío, Pedro Cerizola, por la gran experiencia que tiene en líneas aéreas. Exsecretario de Comunicaciones. Por la gran experiencia que tiene desde jovencito, pues desde arquitecto empezó a remodelar el aeropuerto y le pedí que fuera como un asesor. Aceptó y me ayudó. Y lo primero que me dijo, ¿cuántos empleados dices que tienes? 6,000. Me dice, no puedes tener ni 2,500. Y fue cierto. La nómina de Interjet era de 60 millones cada quincena, por la realidad eran 20, lo que yo llevé. Desde ahí viene la descomposición, una total descomposición de Interjet, falta de control. Cambiaron al director que fundó y se lo llevan en 2019 y meten un nuevo director, el cual comete errores que inclusive lo tenemos denunciado. Tenemos denunciado toda la empresa con una denuncia que se llama fraude de administración o posible fraude de administración. ¿Por qué con tantos ingresos no se pagó? Desde 2000 no se pagaron impuestos y no se pagaron aeropuertos y no se pagaron TUAS y no se pagaron a CENEAM y no se pagó migración y no se pagó nada. Entonces, desde el 2019 a mayo de 2020, yo compré en junio, ingresaron a la empresa 2.300 millones de dólares. ¿Dónde están? Ese sí puede ser un fraude de acreedores para la administración anterior. ¿No lo sabes? ¿Dónde están? Sí lo sé. Una parte, 1.650 millones en la empresa Interjet Airlines en Irlanda. ¿En Irlanda? Sí. ¿Y quién controla esa empresa? Javier Mondragón, notario público número 73 de la empresa, y no me ha dado cuentas porque esa empresa me la entregan a mí, porque es el cúmulo de empresas que viene con Interjet 14. Y no la da, no me la ha entregado. ¿Y ese dinero para qué era? Para liquidar los Sukhoi y supuestamente para pagar arrendamientos futuros de Interjet tampoco. Pero ese ya es un tema. Yo puedo decir como empresario, veo hacia adelante, no hacia atrás. Hacia atrás es problema de ellos. Y que sean revisados las administraciones. Yo estoy seguro que Miguel Alemán no está enterado de nada. Tanto no está enterado que yo sentado en el escritorio y tenía apenas un mes y fui muy claro, voy a entrar a revisar la empresa, pero no quiero que nadie esté. Únicamente los empleados, pero no quiero a ninguno del Consejo de Administración. Y Miguel Alemán me lo autorizó. Si escondiera algo, autoriza, nunca me lo autorizó. Y a las 4 semanas me hablan del SAT y me dicen, preséntese, tráigame las facturas de los Sukhoi. Porque me entregaron del notario público número 29 de la Ciudad de México certificado que los Sukhoi eran de Interjet. Mentira. Pertenecían a la arrendadora. Un fraude. ¿Quién lo hizo? La administración anterior. ¿Lo sabía Miguel? No. ¿Por qué seguro que no lo sabía Miguel? Y no porque yo quiera defender a Miguel. Porque hay que hablar de las realidades. A Miguel le hablé y le dije, oye, ¿me están pidiendo las facturas? Sí, está bien. Vamos, sí, pasa por mí. Miguel Alemán era el presidente del Consejo de Administración. No, Miguel Alemán Magnani era el presidente ejecutivo del Consejo de Administración de la empresa. El presidente del Consejo era don Miguel Alemán Velasco. Entonces me acompaña. Si él ha hecho algo mal o no lo supiera, no se sube al coche. Y fuimos a que nos regañaran, porque habíamos entregado. Sí, fuimos al SAT, estuvimos sentados. Y era como propiedad lo que no era. Lo que no era. Entonces, por eso se levanta la señora del SAT, doña Raquel. Raquel Bonroso. Raquel Bonroso. ¿Y qué les dice Raquel? Que si esos aviones no son de SAT, si no son de Interjet, tenemos un gran problema, porque era la garantía entregada para el pago de impuestos. Y tenía razón Raquel Bonroso. Tenía razón en todo. En todo. Miguel en ese momento se fue impactado. Y saliendo me dijo, haz lo que tengas que hacer, Alejandro, paga los impuestos, yo veré cómo me arreglo contigo, pero hay que cumplir. Eso fue la instrucción de Miguel. La única instrucción que me dio, que yo dije, es correcto, vayamos a sacar adelante esto. Pero yo compré con 0 impuestos. Entonces, ¿me siento defraudado? Sí, no, porque tuve una gran oportunidad. Hoy estoy en Interjet. Ahora, ¿hoy cómo vamos en Interjet? A ver, ¿y en qué va la cosa? Por los minutos que nos quedan. Estamos hablando de que al final se declaró en quiebra, hay miles de trabajadores. ¿Cuántos trabajadores son? Bueno, se supone que 5.900 trabajadores. 5.900 trabajadores. Bueno, ¿por qué se supone? Se supone porque hoy
el laudo es de 4.114 de sindicalizados y 1.700 empleados de confianza. 4.114 sindicalizados, se les informó a todos que pueden pasar a cobrar. ¿Qué mexicano ahorita? Pudiendo cobrar promedio, 300,000 pesos. Cuando en Mexicana los citan para darles 1,500 o 2,000 pesos. Es lo que les dan en Mexicana. Mexicana hasta hoy ha pagado en 14 años. El mismo síndico que nos tiene, hasta hoy, el señor ha pagado en 3% en 14 años. Se les cita a los 4.114 y se les dice, señores, preséntense porque van a cobrar el 47.39 histórico. 47, quiere decir que su pago era aproximadamente 150,000, el mínimo. Los pilotos hasta 800,000. ¿Quién no se va a presentar, mexicanos? Se presentan primero en el primer llamado, presentes y digan quién va a cobrar. Y se presentan, en vez de 4.114, 2.756. Y mandamos, el señor hace el favor de decirle a todos los empleados, empleado que sea fantasma, que no se presenten porque van a dejar que cobren y luego los vamos a meter a la cárcel. Únicamente se presentaron 800. ¿Y los demás? 800 en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para recibir su billete de depósito. Déjame, Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración de Interjet, saludar al capitán Mauricio Morales, que está aquí en la mesa, líder de los trabajadores de Interjet. Capitán, gracias por estar aquí. Buenos días. Muy buenos días, Aristegui. Gracias por esta oportunidad, por su tiempo. Saludos a toda tu audiencia. Pues gracias. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo fue esto? ¿Qué pasó? Pues lamentablemente, como bien comenta el ingeniero... ¿Y los demás? La pregunta es, ¿y los demás? Y los demás, pues buena pregunta, ¿dónde están? Precisamente es algo que no podemos creer, inclusive mis compañeros y un servidor, que precisamente, como bien comenta el ingeniero, no es posible que no se presenten a cobrar cuando es una cantidad que es histórica, como bien dice, inclusive por la misma autoridad, cuando lo de Mexicana, que es lo que tomamos como referencia, hubo cheques ahí de 1,500 pesos. Para los mexicanos. Para los de Mexicana, y aquí, empleados de Mexicana. Entonces, los cheques de acá son de 300,000 o de 800,000. De 150,000. ¿Y cómo lograron eso? Afortunadamente se logró precisamente al rescate de unas cuentas que, como se ha dicho desde el principio y como lo ha negado el síndico, ha negado Interjet, pues obviamente antes de cerrar había cuentas en varios bancos, tenía cuentas con varios acreedores y demás. De ahí se recuperaron primeramente 350 millones de pesos. Esto fue desde octubre del año pasado. Ahí el síndico recibe el ordenamiento de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes de que reparta ese dinero, porque así debe de ser por ley. Dinero que entre a las cuentas de ABC Aerolíneas, primero los trabajadores, y ya mediante un laudo que tenemos ganado en la huelga. Ok, no hace caso omiso. Precisamente nosotros presionamos en aquel entonces al síndico para que explicara por qué no entrega ese dinero. Bueno, termina el año. En enero recuperan de otra cuenta 450 millones de pesos, más o menos, y de otras cuentas por cobrar de otros bancos. En total, en aquel entonces, para enero, había 839 millones de pesos para repartir a los trabajadores. Bueno, viene el segundo comunicado de Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, que fue quien lo nombró. Caso omiso. Desde enero hasta la fecha de hoy fue como logramos, mediante presiones, manifestaciones que pues sí, lamentablemente algunas veces sin querer afectamos a terceros, pero pues hemos visto que pues si no tenemos respuesta por parte del síndico que no quería entregar el dinero. ¿Qué explicaría que no quería entregar el dinero? ¿Por qué un síndico no lo haría? No entiendo. Primero, quisiera yo tratar ese tema de los ingresos. Primero, la empresa estaba en ceros cuando yo la tomo. La caja estaba en ceros, totalmente ceros, y estaba inclusive con interventora de la Secretaría de Hacienda. Entonces, ahí no hay forma de mentir. Yo llegué con mis 120 millones y después le metí hasta 60 millones de dólares, ya no pesos, de dólares a noviembre cuando decidí continuar. Cuando yo llego que no había recursos, lo primero que hablo con ellos es dónde están los recursos y reviso las tarjetas de descuento de boletos. ¿Hablas con quién? Hablo con la administración, que estaba ahí. Sí. Siento a cada uno y reviso las tarjetas y vemos que en tarjetas teníamos por cobrar aproximadamente 100 millones de dólares. Nada más en tarjetas. ¿Qué son tarjetas? Tarjetas es cargo del boleto. Los bancos cargan, se queda en el banco y luego te lo depositan. ¿Tenía 100 millones de dólares por cobrar? Sí. ¿Y luego? Y después reviso que nos debe el seguro
por afectaciones que tuvieron las aeronaves, 50 millones de dólares, otros 1,000 millones de pesos más. Y después reviso que tenemos depositado en apartado de aeronaves en Airbus, Francia, 84.5 millones de dólares. Total que así se juntan 212. Voy con Miguel y le digo, hay 212 millones de dólares que podemos rescatar. Esos mismos, cuando nos fuimos a concurso mercantil, que llegamos con un visitador, el visitador va y ve si se puede ir a una empresa a concurso mercantil. ¿Qué es lo que ve? Que tengas activos suficientes para poder liquidar. Vio que sí y nos da la segunda etapa, que es, entra un conciliador, un señor de nombre Gerardo Sierra. Entra como conciliador y en la conciliación tienes que ir con los acreedores para decir que quieres volver a retomar y que te den una quita para poder hacer financieramente la empresa viable. Luchamos por eso, logramos que la mayor deuda existente en ese momento, que representa más del 50+1, que con eso sales del concurso mercantil, nos diera el 99% de quita y nos entregaran los aviones en propiedad que habíamos entregado para evitar que Interjet haya entregado algo. 99% de quita. ¿Cómo se logró eso? Lo logramos en una negociación. Ojo, es importante saber esto. ¿Cómo un proveedor te va a dar un 99%? Pues sí, a ver, explícame. Porque el 99% que da es una pérdida fiscal y él lo va a recuperar en años. Es por eso que la ley, por eso todos los concursos mercantiles andan entre el 80, 85 y 90, porque todos van a recuperar tarde o temprano. Esa es una gran herramienta que se tiene, que es el concurso mercantil. Con todo y eso, que lo escuchó el conciliador, a los 180 días histórico, a ninguna empresa, a ninguna le han mandado a la quiebra. Me mandan a la quiebra. Te mandan a la quiebra. Pregunten cuánto se tardó Aeroméxico en irse a la quiebra, 3 años. Pregunten cuánto se tardó Mexicana en ir a la quiebra, 7 años para mandarlo a la quiebra. ¿Y ustedes en cuánto? 180 días. Pedí una ampliación porque ya había una intención del mayor deuda que se tenía la empresa de darnos una quita muy atractiva. Digo, cuando me llegué me senté y me dijo, ¿cuánto quieres de quita? Me lo pregunta a mí, 99. Y me dice, te la doy. ¿Por qué no le dije 99.999? Pero en fin, dije, qué bueno. Ya con todo esto dijimos, vamos a sacar adelante Interjet, pero no, me mandan a la quiebra. Y entra el mismo síndico de Mexicana que hasta hoy les ha pagado los empleados el 3%. Y les digo algo, Mexicana tenía más activos que Interjet. ¿Cómo es posible que acá peleándonos nosotros, y ya dijo el trabajador, que después de recibir dinero, un año después, no quiso pagar? Un año, 4 meses después, gracias a la intervención de los trabajadores que fueron a Palacio, los recibieron allí en Presidencia. Presidencia dio instrucciones al nuevo secretario, esto acaba de pasar. En este actual gobierno. En octubre. En el gobierno actual. Sí, en octubre estuvieron. Después, en noviembre 14, les empezaron a pagar. ¡Qué casualidad! Y ya lo recibieron, no nomás en Presidencia a los trabajadores, ya lo recibieron y me invitaron los trabajadores a que estuviera con ellos. Fuimos directamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y fueron bien recibidos, porque desde ahí nombran al síndico. Normalmente en todos los concursos mercantiles... ¿Y se cambió el síndico o sigue siendo el mismo? Sigue siendo hasta hoy el mismo, pero... A ver, ¿qué dice el capitán Mauricio Morales? ¿Qué dice, capitán? Precisamente, pues sí quisiera aclarar aquí el nombre del síndico, Alfonso Asensio Trojeque. Es realmente la persona que fue propuesta por la Secretaría de Infraestructura. Debido a todo ¿Del sexenio pasado? Del sexenio pasado, exactamente. Debido a todas estas anomalías que se han visto definitivamente en su actuar, es por eso que solicitamos ante Presidencia su destitución. Porque no queremos esperar otro año. O sea, la verdad, cuando hay, como lo comentamos, afortunadamente se presentaron todas las pruebas, se presentaron todas las evidencias ante la Secretaría de Infraestructura. Presidencia, como bien dice, no dio, o sea, dio el ordenamiento para que Secretaría de Infraestructura, que es la secretaría encargada, le diera seguimiento a esto. Y si es necesario, ahora en la plática que tuvimos, iban a darle seguimiento a investigar, a hacer una investigación sobre el síndico en su actuar. Y si es necesario, estamos en ese tiempo precisamente, esperemos que en esta semana tengamos noticias de a dónde lo llevó y si es necesario su destitución, porque como lo comenta el ingeniero, hace un momento me comentabas, ¿dónde está ese dinero? ¿Por qué demoraría él? Pues para cansar a la gente. Lamentablemente los compañeros de Mexicana, que insisto... ¿Pero qué interés tendría un síndico de cansar a la gente?
Quebrar la empresa. Exactamente. Quebrar la empresa. Para quebrar la empresa y, Sí. a ver, venga. Presiono, pregúntame. No, me refiero, porque están planteando algo en donde están diciendo el síndico tiene estas responsabilidades y quieren que lo destituyan. Y yo pregunto, ¿cuál sería el interés de un síndico cuyo propósito y razón de ser es ayudar a que se arregle a alguien, no a que se empeore, según yo? ¿Por qué un síndico actuaría como ustedes dicen? Primer punto, ¿por qué no ha arreglado a Mexicana si tenía más activos? ¿Por qué nomás les ha pagado el 3%? ¿Por qué siguen jugándole con los MRO y todo? Empecemos de ahí. ¿Qué es un RMO? MRO es donde entra y se le da el mantenimiento. Los MRO es esos equipos que inclusive los están rentando. ¿Qué ha ganado con eso? Segundo, muy simple, hay que preguntarle. ¿Por qué nomás llevaste 607 millones a la Junta de Conciliación y Arbitraje si en el Banco del Bienestar a nombre de ABC Aerolíneas hay 1,060 millones? Porque hay 250 que son intereses ganados, pero eso todavía no lo reviso y no los toco. La cuenta la firma él. De esos 832, ¿por qué nomás llevas 607 a los trabajadores? Porque me encontré una lista, pues no, él dice que no hay contabilidad de Interjet, mal hecho, se le entregó. Es que me encontré una lista donde son empleados de confianza que quiero también darles dinero. Pues ¿qué no es primero en tiempo, primero en derecho? Los hijos ganaron un laudo, que son empleados, y por prelación primero los empleados. Los dos son empleados, sí, pero estos ganan el laudo hace 3 años y medio. Esto ni laudo, bueno, ni hay juicio. Y les quiere guardar el dinero él para que si un día hay juicio y se gana el laudo, entonces poderlos pagar. Intereses, te voy a decir. Pregúntenle al síndico. ¿Ha rentado automóviles para su participación de síndico? Sí. Qué bueno, ¿cuánto se gastó? 500,000 pesos un día. Ok, y en... No, a ver, ¿cómo 500,000 pesos un día? De para renta, rentar un día, de renta de autos. ¿Pero un día? No, de renta de autos. Es que dijiste un día, sí. Un día dijo, sí. 500,000 pesos de renta de autos. ¿Durante cuánto tiempo? Durante unos meses. Pero hasta ahí está bien, úsalo. Pregúntale a quién le rentó. A Mexicana de Aviación sus autos que tienen 15 años parados. ¿Y a quién se le pagó ese cheque? A la chequera que yo manejo de Mexicana de Aviación. Por favor, no hacemos tontos todos. Aquí vendría... ¿Qué dice, capitán? ¿Qué beneficio tiene el síndico? Pues está claro. Mexicana en el 2010 fue cuando se cerró, se fue a quiebra. Ya pasaron 14 años y él sigue todavía moviendo ese proceso. Pues ¿cuál es? Exactamente. ¿Cuál es el interés? Pues él sigue ganando ¿Pero es un dinero. funcionario público? ¿O qué es? No. A ver, ¿qué es un síndico? A ver, explíquenme. Ok, ahí va. Porque lo nombra la Secretaría del Ramo. Así es. Pero no es un funcionario. No. ¿Qué cosa es un síndico? Es un administrador. Cuando una empresa... Privado. Privado, exactamente. Que presta ¿Cuya sus tarea servicios. Precisamente. Rescatar. Exactamente. Rescatar. ¿Cuál es la función? Sí, primeramente la función de un síndico precisamente entra cuando está en estos procesos de quiebra, que fue cuando entró. Bueno, ver la viabilidad de la empresa, si se puede rescatar, ya estando en concurso mercantil, verificar si realmente es procedente continuar con la aerolínea. Y ese si no es procedente, bueno, se hará lo necesario. Pero no ha hecho nada, realmente nada simplemente, aquí un ejemplo más, o sea, hay evidencia de que no ha hecho proceder. ¿Cuál es la...? ¿Quién paga al síndico? ¿Quién paga los servicios del síndico? Cobra de la misma administración. De la empresa a la que está rescatando. Sí, o sea, de Interjet. Claro. Así es. ¿Quién pone sus honorarios? Él pone los honorarios, el porcentaje y todo. Eso y lo está decide. medido y sobre todo está muy estructurado por la Secretaría. Y debe tener las capacidades necesarias. Normalmente en la historia, el mismo conciliador es nombrado síndico. Aquí, ¿por qué metieron al síndico? No lo sabemos. Pero ¿por qué meten a un síndico que está fracasando una empresa y que no le puede pagar a los trabajadores? Exacto. Tampoco lo sabemos. ¿Por qué el síndico dice que no hay un solo centavo cuando hay 4,000 millones de pesos por recuperar? ¿Por qué nomás recupera una parte y no se pelea con la aseguradora, y no se pelea con WorkPay, y no se pelea con Airbus para decir, me das mi dinero porque se ha quebrado la empresa? ¿Cuál es el interés? Que si la empresa, los trabajadores presionan, no les doy el dinero aunque lo tenga, me presionan, la llevo a remate. Cuando una empresa remata, la empresa ABC Aerolíneas desaparece y entonces se vuelve otra Mexicana. ¿Y quién es el administrador por los próximos miles de años? Él. Toma las instalaciones y empieza a trabajar. Un error que acaba de cometer, y es un error penal. Entregó el edificio de Interjet del AICM, que costó para Interjet 600 millones de pesos, ya lo entregó a Aeropuertos Marina. Esto casi en noviembre, hace unas semanas, ¿no? Sí. A ver, son los activos de Interjet que se entregaron al aeropuerto. Sí, no es una... A ver, quiero ser muy ¿qué claro cosas ahí. son?
No, quiero ser muy claro. Es una construcción pagada por Interjet en un terreno federal y únicamente es dueño del... Es edificio corporativo. Edificio corporativo. Y el edificio corporativo lo pusieron ustedes en terreno del aeropuerto. Federal, así se hace, se firma un convenio y el terreno... ¿Y él entrega el edificio al aeropuerto? El edificio siempre es del gobierno, pero el uso y su fruto por los 30 años es de la empresa porque invirtió. O sea, el terreno es de la federación, el edificio lo pusieron ustedes como corporativo y el usufructo es de ustedes porque tienen la inversión. Por 30 años. Y es el que entregó el síndico al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, a ver, pero se dijo que el aeropuerto iba a pagar 15 millones de pesos por los activos de Interjet. Yo vi esa nota. Sí, pero... ¿O no? Sí, es correcto. La nota que dice es correcta. Entrega el edificio, pero el primer punto antes de todo lo que estamos hablando no está dentro de la masa concursal. El administrador es responsable de la masa concursal. No es responsable fuera de la masa. Él no reconocía a los dueños. Los concursos mercantiles no cualquiera los entiende. El concurso mercantil todos creen que llega un síndico y ya el dueño desaparece. El dueño no desaparece hasta que se vende el último tornillo o cuando rematan la empresa. Es por eso desaparece el dueño. Pero el dueño siempre va a estar. Él es el administrador de la masa concursal. Dentro de la masa concursal está lo que se embargó, pero no está el edificio. No lo puede haber entregado, lo entregó. Y ahorita voy a decir por qué lo entregó. Mal hecho, nosotros lo vamos a pelear. No. Ya tuvimos una reunión con la Secretaría de Marina y personalmente le dije al señor secretario que quiero entregar el edificio, pero bien, bajo un convenio, porque me conviene un convenio, le convienen a ellos y quitamos un error financiero o un descalabro financiero que tiene a ICM. A ICM le debe a Interjet más de 1.300 millones de pesos. ¿De qué le debe? De aeropuertos, de rentas, de mostradores, de CNEAM, de TUAS. Interjet le debe... Claro. Interjet le debe al aeropuerto, entonces tú dices, vamos a hacer un convenio para pagar. Pero eso está bien y está conforme a la ley. Lo que está mal es que se haya entregado cuando no pertenece a la masa concursal y que se haya entregado con el mobiliario que vale 70 millones de pesos. ¿Y qué te dijo el secretario de Marina? ¿Que lo puede devolver? No es que lo devuelvan, no queremos. Lo que queremos es firmar un convenio y ya vamos caminando para allá, para que hagamos las cosas totalmente legales. Se nos acabó el tiempo, son las 11 de la mañana, en 30 segundos cada uno se acabó el tiempo. Rápido. Gracias. Capitán. Pues rápidamente, la lucha va a seguir hasta que realmente estamos peleando por ¿Ya cobraron todos los trabajadores? Ya. Los que sí son identificados, los que existen. Los que existen. Y los demás, queda la duda, ¿dónde están los demás que están? Exactamente, bueno. Ya cobraron. Hasta el día de ayer los compañeros foráneos cobraron su pago. Ahorita estamos ya con el primer pago. ¿El promedio de cobro? De cantidades a los compañeros. El promedio porcentaje. Promedio de cobro más 300,000, ¿cuánto fue? Un promedio, pues sí, 300,000. Por persona. Por persona. Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración de Interjet, ¿cómo te despides? Me despido diciendo que tenemos ya los fondos, ya están los inversores, inclusive aquí en México. Ya ¿nacionales? ¿Se puede saber quiénes? Tengo una firma de confidencialidad. Son inversionistas entre mexicanos y algunos extranjeros que tienen interés en Interjet. Están dispuestos a meter todo el recurso necesario para llegar a acuerdo. $500 millones. $500 millones están dispuestos a ponerlo. ¿Y cuándo despegaría Interjet según tus cálculos? Si todo hacemos correcto, porque ya estamos viendo hasta viernes, si todo hacemos correcto y nos sigue ayudando, como hoy nos está ayudando la nueva administración, que dio instrucciones de inmediato, que nos recibieron lo que no había pasado, Es más, ahora ya me reconocen como dueño, antes no. Entonces, hoy, si todo sale bien, nosotros en 4 meses podemos despegar desde el AIFA. Queremos despegar desde el AIFA porque es un súper aeropuerto. Yo soy ingeniero civil, yo lo fui a ver, yo vi desde el principio, es un gran aeropuerto. Queremos despegar el 70% de vuelos. Y créanme, que si nos dan oportunidad de despegar son de arranque, en el primer trimestre 120 vuelos diarios. Bueno, pues iremos viendo lo que viene. Alejandro del Valle y capitán Mauricio Morales, a los dos, gracias por estar aquí. Bueno, pues el cálculo que haces, teniendo ya inversionistas con $500 millones, pues 4 meses, ¿sí? En el primer y segundo trimestre del 2025 ya estamos volando. Veremos eso en el camino del 2025 y por lo pronto, gracias a los dos por estar aquí. Gracias a los dos. Gracias. Alejandro, gracias, capitán. Gracias. Y a usted, gracias que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana. Un abrazo. Buenos días.